Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Méndez González y el día de hoy les voy a contar cómo fue nuestra línea de investigación. Pero ustedes no crean que yo estoy sola. Mi grupo está conformado por Claudia Marcela Alfonso, Angie Nicole Telles y Nidia Estela Jiménez. La pregunta que nosotros escogimos para nuestra investigación fue retos de la educación rural en la implementación de los acuerdos de paz y en todo el marco del posconflicto. Para llegar a esta respuesta nosotros nos fuimos un poco más atrás y quisimos saber qué sucedía en esta época, cómo era estudiar en todo el conflicto. Uno cuando vive en la ciudad tiende a ser muy indiferente, es como si yo sé que en el campo hay una guerra, o sí, yo sé o yo he escuchado que la educación rural no es tan buena, pero nunca nos ponemos a pensar qué realmente sucede, qué viven las personas que están allá día a día. Entonces tuvimos la posibilidad de entrevistar a dos personas, un profesor y una estudiante, personas que vieron en carne propia qué era estudiar en un lugar donde la guerrilla hacía constantemente presencia. Entonces el primer reto que ellos se enfrentaban era encontrarse con ellos. ¿Cómo así dirán ustedes? Como algunos saben, las veredas quedan bastante lejanas, entonces el trayecto que tenían que hacer los niños desde su casa hasta las escuelas eran bastante largas. Y en el trayecto no tenían la posibilidad de irse en una ruta o en un transporte público, sino les tocaba muchas veces a pie. Entonces, en ese trayecto corrían el riesgo de encontrarse a la guerrilla o al ejército y que en cualquier momento pues, se presentara un enfrentamiento. Entonces, ni siquiera habían llegado a la escuela y ya llegar hasta la escuela era un riesgo para sus vidas. O sea, constantemente pasaban como en peligro en estos recorridos. Otro de los retos que se presentaban era todo el tema de cuando llegaban profesores nuevos, no era como que llegaran y pudieran, como cuando tú llegas a tu casa nueva y te quedas ahí ya, no. La guerrilla muchas veces no aceptaba a los profesores, pensaba que eran personas, de pronto era policía o que solo venían a saber cómo funcionaba, entonces los amenazaban y pues ellos por temor, pues o sea, por el miedo de que les hicieran algo, preferían irse. Entonces muchas veces terminaban cerrando las escuelas por falta de profesores, entonces los niños un trayecto de media hora se convierte en una hora, hora y media, porque ahora les toca irse a una vereda más lejana, y esto hacía que muchos niños tuvieran que dejar de estudiar porque se les hacía imposible llegar hasta su lugar de educación. Otro reto era la deserción escolar. Muchos niños se iban a ser parte de la guerrilla, algunos por convicción propia, algunos porque realmente lo que les mostraba la guerrilla y los ideales de la guerrilla les llamaba la atención, pero otros lo hacían porque los obligaban. Cuando la guerrilla necesitaba niños y nadie lo quería hacer como voluntariamente, pues ¿qué hacían? Los obligaban. Entonces, pues por esa parte también había un gran número de deserción escolar. Y otro reto que ella no lo vivió en carne propia, pero que sí sucede, es que cuando los campamentos de la guerrilla quedaban muy cerca del lugar donde ellos estudiaban, en cualquier momento podía estallar una granada, una mina antipersonas o podía comenzar un enfrentamiento, una balacera, por decirlo de alguna manera. Entonces, dígame después de eso, ¿quién tiene ganas o quién va a poder seguir estudiando? Entonces, muchas veces sus clases se habían interrumpidas y en algunas ocasiones las instituciones se veían afectadas estructuralmente hablando. Entonces era bastante difícil. Otra parte era que no contaban con las herramientas suficientes para recibir una educación completa. La familia de esta chica después de un tiempo decidió irse a una ciudad porque se cansaron de vivir todo esto y ella dice que la diferencia de la educación que ella recibía es impresionante. Y no es porque los profesores sean malos, realmente si uno a veces se pone a mirar, los profesores en el campo suelen ser más entregados y ser más recursivos porque no cuentan con las herramientas, sino que la educación no es tan buena porque no hay las herramientas, no hay los profesores suficientes y muchas veces ellos solo ven teoría y no pueden llegar a la práctica porque o sea, no cuentan con la tecnología que les permita realmente tener una educación integral. Entonces, después de todo esto, también descubrimos que hay afectaciones indirectas. Colombia, después de haber firmado el proceso de paz, ocupa en este momento, está dentro de los países que más dinero gasta, está en el top 27 de los países que más dinero gastan en la guerra. Entonces, si esto es después de un conflicto, ustedes imaginarán cuánto dinero se invertía durante la guerra. Entonces, dinero que podía ser invertido en la educación de los niños era invertido en comprar armamento y en alistar al ejército para que se pudiera enfrentar a la guerrilla. Entonces, también es muy triste ver que dinero que podía ser bien invertido en el futuro de este país era invertido en tratar de proteger a las personas. Entonces, dentro de lo que nosotros creemos que son los retos más grandes es
puntos y a decir, es que realmente el gobierno se ponga la mano en el corazón y sea consciente de lo importante que es la educación, que los niños en el campo merecen oportunidades, es que tanto la guerrilla como el gobierno lleguen a un punto en el que no se vuelva a repetir la guerra, en el que los niños no tengan que salir de su casa con miedo a no poder llegar a su escuela, que algo suceda, aunque su escuela suceda algo y su vida esté en riesgo. Entonces, ese es el primer reto que vemos que es muy importante. El segundo es invertir en buena educación, invertir en computadores, en tecnología, en herramientas, en libros, en hacer que los niños tengan una educación que realmente les permita aprender, que les permita tener un conocimiento más a fondo y poder aprovechar de todo lo que ahora la tecnología y los avances nos brindan en este momento. Y otro que nos parece muy importante es dejar de ser indiferentes. Lo que les decía al comienzo, uno vive feliz en su casa y o sea, a mí que me va a interesar lo que pasa en otro lugar. No, uno siempre debe estar buscando cómo puede ayudar. Si desde mi universidad existen campañas, si puedo hacer un voluntariado, si simplemente puedo hacer una donación que ayude a que los niños tengan un mejor acceso a la educación. Entonces, les quiero dejar ese mensaje. No seamos indiferentes. Y nada, espero les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.